Jesucristo, roca eterna. Salmo 46, versos 1 y 2 nos dice la palabra de Dios así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Amén. El bloque de los Salmos 46 al 53 nos presenta un panorama impresionante, desde la majestuosidad de un Dios que gobierna sobre el caos de las naciones, hasta la profunda intimidad de un corazón que, tras haber caído, clama por restauración. En esta reflexión, Dios es revelado como el refugio que permanece firme cuando la tierra se estremece, pero también como el juez que exige una adoración sincera por encima de cualquier ritual. Este análisis nos desafía a reevaluar en qué ponemos nuestra confianza, si en las riquezas efímeras del hombre poderoso o en la misericordia inagotable del Creador. Es un llamado a la integridad, recordándonos que aunque el mundo niegue a Dios en su práctica, el justo encuentra su fuerza en el arrepentimiento y la confianza constante en su carácter inmutable. Amén. El Salmo 46 es uno de los signos más poderosos y conocidos de toda la Biblia. Es un cántico de confianza absoluta en la soberanía de Dios, escrito para ser cantado por los hijos de Coré. A menudo se le llama el Salmo de Lutero, ya que se inspiró el famoso himno Castillo Fuerte es nuestro Dios. El salmista comienza con una declaración absoluta de seguridad. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Verso 1. La exégesis resalta que incluso si la tierra fuera removida y los montes cayeran al mar, el justo no teme, porque el caos natural no tiene poder sobre el orden del reino. Existe una diferencia marcada entre el ruido de las naciones y la voz de Dios. Mientras el mundo se estremece con guerras y cambios políticos, el pueblo de Dios habita en una ciudad cuya estabilidad no depende de murallas físicas, sino de la presencia divina. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Amén. Versículo 5. El verso 10 es el clima teológico. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Amén. Esta quietud no es pasividad, sino un reconocimiento soberano de que la victoria final pertenece únicamente al Señor de los ejércitos. Es una invitación a confiar en que frente a la destrucción externa, la presencia de Dios es un baluarte inexpugnable. Amén. El Salmo 47 es un himno triunfal de entronización. Es una explosión de alegría que celebra a Dios no solo como el protector de Israel, sino como el Rey soberano de toda la tierra. Es un salmo diseñado para ser cantado con júbilo, palmas y trompetas. Se invita a todos los pueblos a aplaudir y cantar con júbilo, porque el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Amén. Verso 2. La exégesis destaca la dimensión escatológica. El salmista vislumbra un futuro donde las naciones se reúnen como pueblo de Dios de Abraham. No es un Dios tribal, sino un monarca que ha sometido a los pueblos bajo sus pies. El salmista utiliza un lenguaje que prefigura la soberanía de Cristo, donde Dios sube al trono con gritos de júbilo y sonido de bocina. La centralidad del salmo es la legitimidad del reinado divino. Su trono es sagrado y su justicia se extiende más allá de los límites de Israel. Es un llamado a la adoración inteligente. No se alaba a Dios por capricho, sino porque Él es el soberano que ha heredado la excelencia de Jacob. Amén. Dice el verso 7, porque Dios es Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Amén. La lección vital es que el creyente debe vivir bajo la conciencia de que, sin importar los gobiernos humanos, existe un Rey supremo cuya autoridad es absoluta y cuya voluntad es la ley que rige la historia. Amén. El Salmo 48 es un canto de celebración dedicado a Jerusalén, la ciudad del gran Rey. Es un salmo que exalta la seguridad y la belleza de la morada de Dios, utilizando la ciudad como un símbolo de la protección invencible que el Señor brinda a su pueblo. Dice el verso 1,
Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Amén. El salmista describe a Sión como un hermoso lugar de fama, el gozo de toda la tierra. Amén. Verso 2. La exégesis se centra en la protección divina que rodea a la ciudad. Los reyes de la tierra se asombraron al ver su fortaleza, porque Dios mismo es quien la defiende. La mención de las naves de Tarsis siendo quebrantada sugiere que ni el poder comercial ni militar puede contra la ciudad donde Dios habita. Este salmo es una invitación a caminar alrededor de Sión y contar sus torres, reconociendo que su estabilidad es un testimonio de la fidelidad del pacto. La lección práctica es que nuestra seguridad no reside en nuestras propias fortificaciones o capacidades defensivas, sino en el hecho de que Dios se ha revelado como nuestro guía, aún más allá de la muerte. Verso 14. Es un canto que trasciende el tiempo, recordándonos que el reino de Dios es el único refugio que permanece cuando todos los demás perecen. Amén. El Salmo 49 es una pieza de literatura sapiensal dentro del Salterio. A diferencia de los salmos de alabanza o lamento, este tiene un tono de enseñanza, casi como una advertencia filosófica sobre la fragilidad de la vida y el engaño de las posesiones materiales. El salmista comienza con un llamado urgente: oíd estos pueblos todos, escuchad habitantes del mundo. Amén. Verso 1. La exégesis revela una verdad incómoda. Ningún hombre puede redimir a su hermano ni pagar a Dios su rescate, porque la vida es demasiado costosa. Amén. Versos del 7 al 8. El rico cree que sus casas durarán para siempre y que su nombre perdurará, pero el salmista observa que hasta los sabios mueren y dejan sus riquezas a otros. La advertencia es clara: no temas cuando alguien se enriquece, cuando aumenta la gloria de su casa. Amén. Verso 16. La muerte es el gran igualador. El rico no se lleva nada al sepulcro. La enseñanza final es un llamado a la perspectiva externa. Mientras el impío confía en su poder económico, el justo confía en que Dios redimirá su alma del poder del Seol. Verso 15. Es un contraste entre el valor efímero de la plata y el valor eterno de la redención divina. Amén. El Salmo 50 es un salmo majestuoso que presenta a Dios en su rol de juez supremo. A diferencia de otros salmos donde el hombre clama a Dios, aquí es Dios quien toma la palabra para corregir la mala interpretación que su pueblo tiene sobre la verdadera naturaleza de la adoración. La exégesis no se centra en el sacrificio externo, sino en la sinceridad del corazón. Dios declara: no te reprenderé por tu sacrificio, tomaré de tu casa becerros. Amén. Versos 8 y 9. El punto central es que la adoración mecánica o ritualista es una ofensa si no está acompañada de una vida de obediencia. Dice el verso 14: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Amén. Dios denuncia a aquellos que recitan sus leyes, pero odian la corrección y viven en complicidad con el mal. La advertencia es severa: considerad esto ahora los que os olvidáis de Dios. Amén. Verso 22. La enseñanza es transformadora. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordena su camino le mostraré la salvación de Dios. Amén. Verso 23. El sacrificio más agradable no es una ofrenda material, sino una vida alineada con la voluntad divina. La verdadera adoración requiere una ética de integridad que refleje el carácter de aquel a quien se adora. Amén. El Salmo 51 es la cumbre de la literatura penitencial, escrito por David tras ser confrontado por el profeta Natán debido a su pecado con Betsabé. Este salmo no es solo una disculpa, es un análisis profundo del corazón humano, la naturaleza del pecado y la inmensidad de la gracia perdonadora de Dios. Amén. El exégesis de la humanidad total. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Amén. Verso 1. David no busca excusa, reconoce su transgresión como un acto contra Dios mismo. Contra ti solo he pecado. Verso 4. La profundidad de su arrepentimiento se manifiesta en la petición de una renovación radical. Dice el verso 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. David comprende que la culpa ha dañado su comunión y pide que el gozo de la salvación sea restaurado.
La conclusión del Salmo es una lección teológica clave. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Verso 17. Este salmo enseña que el arrepentimiento no es un proceso de autoflagelación, sino una entrega total a la misericordia divina, aceptando que solo Dios puede hacer la obra de limpieza necesaria en nuestra naturaleza caída. Amén. El Salmo 52 es un salmo de juicio y contraste. David lo compuso tras el incidente en Nob, cuando Noeg, el edomita, traicionó a David ante el rey Saúl, provocando una masacre. Aquí David se enfrenta al orgullo destructivo de un hombre que confía en su maldad, contraponiéndolo a la fidelidad inmutable de Dios. David pregunta al poderoso: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? Amén. Verso 1. La exégesis describe a los malvados como aquellos que traman destrucción con una lengua afilada como navaja. El salmista declara con firmeza que aunque el malvado se sienta seguro, Dios lo destruirá para siempre. El contraste central es potente. Mas yo estaré como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Amén. Verso 8. Mientras el malvado es desarraigado de la tierra de los vivientes, el justo es comparado como un árbol frondoso que encuentra su nutrición en la presencia del Señor. Dice el verso 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Esta es una lección sobre la resiliencia. La confianza en la misericordia de Dios no es una posición pasiva, sino un estado de vitalidad espiritual que se mantiene firme incluso cuando la injusticia intenta prosperar a nuestro alrededor. Amén. El Salmo 53 es una repetición casi idéntica del Salmo 14, pero con la diferencia teológica significativa. Aquí, el salmista cambia la referencia de Jehová, el nombre personal de Dios del pacto, por Elohim, el nombre de Dios como creador y juez universal. Esto enfatiza la autoridad de Dios sobre toda la humanidad, no solo sobre Israel. La declaración central define la necedad. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se ha corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Amén. Verso 10. La exégesis subraya que esto no es una negación intelectual de la existencia de un ser superior, sino una negación práctica de su autoridad y juicio en la vida cotidiana. Dios mira desde los cielos para ver si hay alguien que busque su sabiduría, pero el veredicto es desolador. Todos se desviaron, a una se han corrompido. Amén. Verso 3. El Salmo es un recordatorio de que la depravación humana es una realidad universal y que fuera de la intervención divina no hay quien haga lo bueno. La conclusión, sin embargo, abre una puerta de esperanza. El salmista espera el momento en que Dios restaure a su pueblo, transformando el juicio en salvación. Es una meditación sobre la justicia divina y la necesidad urgente de la redención en un mundo que ha decidido vivir como si Dios no estuviera mirando. A su nombre, gloria. Amén. Concluimos. La lección vital de este bloque es que no hay pecado tan grande que la misericordia de Dios no pueda limpiar, no pueda perdonar, siempre y cuando haya un espíritu quebrantado que busque su rostro. Amén. Alabado sea el Señor. Oremos. Señor Dios, Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias porque en medio de todo caos tú permaneces fiel en tu trono. Que nuestro mayor sacrificio sea una vida de alabanza sincera y obediencia constante. Gracias por tu redención, Cristo Jesús. A tu nombre sea la gloria. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.